gruñidos, jadeos, charcos de sangre y trozos de carne por doquier. Víctor no tenía problema al pasar corriendo frente a los restos del gran festín que se dieron a aquellos seres. Desde que tenía memoria, no podía percibir aromas. Él no tenía olfato, pero no era necesario, porque el color a muerte invadía la vista. Un macabro recordatorio para el subconsciente que le gritaba a cada segundo estar alerta. El sueño era corto y las noches eternas. Él intenta llegar hasta ella, su amada. Tenerla en sus brazos es lo único que le importa. Pero cada cuadra es una misión suicida. Aún retumban en su cabeza los reclamos cariñosos de Mónica por estar tan lejos de ella. Aún así, vivir al otro lado de la ciudad nunca fue impedimento para amarse, para sentirse cerca, y ahora ya iba a mitad de camino. Un recorrido desde el sur hasta el norte de la ciudad, que se haría normalmente en 3 horas, se convertía ahora en una travesía de varios días a pie. Día con día, se arrepentía de haber deseado tanto este momento. El apocalipsis zombie está aquí, es una realidad. Y aún, cuando ha logrado, no sabe cómo, sobrevivir estos días, no estaba preparado para ello. No hay lugar para los clichés del cine, un guerrero experto, un líder nato, una resistencia contra esta amenaza. Aquí no existe. En cierta forma se sintió estafado. Aquí, en lugar de saquear las armerías, saqueas la tiendita de la esquina para vivir un día más. La electricidad falla constantemente, pero aún sale un hilo de agua de las llaves de la calle para beber. Es de noche y Víctor no encuentra un lugar para descansar. Quiere estar junto a ella y no parará hasta reencontrarse. Piensa que ella estará orgullosa, pues para ser el fin del mundo, no lo está haciendo tan mal. En plena madrugada, despierta por un estruendo. Es un hecho, están aquí. Cada gota de sudor es un cegador faro de hormonas para ellos. Son muy rápidos, más que él. Pero usar un auto para moverse es entregarse en charola de plata. No se puede avanzar más de 5 metros sin encontrarse un coche estrellado y bloqueando el paso. Y así, en todas las encharcadas calles. Esto es una pantanosa ciudad fantasma. Víctor mira con frustración las bicicletas tiradas en las banquetas. Podría usar cualquiera, claro, pero nunca aprendió a usar una. Mónica había prometido tiernamente enseñarle algún día. Recordar sus ojos y sus labios es el combustible que necesita para seguir corriendo. Después de varios días a pie, se topa con una alta estructura. Víctor llegó a una especie de mercado, de ventanas semibloqueadas por tablas. Empieza a amanecer y espera no haberse desviado demasiado de la ruta. Llegar con Mónica es su prioridad. Es difícil moverse sin internet. En momentos como este, y Víctor pensando en internet. Si tan solo hubiera cobertura en su moribundo celular. Después de unos minutos luchando por compactarse lo más que puede, logra entrar por una ventana. Su corazón siempre late así de fuerte cada vez que entra a un lugar cerrado. Paso a paso, examina sus opciones de escape y a oscuras, busca cualquier cosa que pueda utilizar como arma. Pasa frente a los locales con las metálicas cortinas cerradas. Cualquier trozo de comida es bueno, piensa. Escucha murmullos y el corazón se le sale del pecho. El sonido le suena asombrosamente familiar. Es el sonido de gente murmurando. Al dar la vuelta en un pasillo, encuentra un pequeño grupo de personas frente a una pequeña fogata. Siente un escalofrío al ver cómo todas esas cabezas giran hacia él. Los gritos y llantos se hacen presente, obligando a que Víctor salga con las manos en alto, mostrando que no es una de esas cosas. Se nota que la han pasado mal. Víctor se arrodilla y es revisado. Después del susto inicial,
y comprobando que no es una amenaza, una voz rompe el silencio y la tensión. «Ven, mi niño, ¿tienes hambre?». A lo que Víctor responde, «Sí», asombrándose de escuchar su propia voz en días. Aun cuando protestan y no están de acuerdo en que se quede, aquella mujer lo toma de la mano sentándolo frente al fuego y amablemente le ofrece 2 mojados bolillos. Un gran, flaco y lodoso perro les hace compañía. Parece ser un pastor alemán. Se acerca a Víctor rogando por una migaja de pan. El can ha dado su aprobación y mueve la cola al hacer contacto visual con él. Aquel grupo de 9 personas estaba compuesto por Marta, la amable y risueña señora que le dio de comer, Karina y Erika, un par de hermanas de la misma edad que Víctor, quienes permanecen abrazadas mirando el fuego, Carlos, Andrés y Arturo, 3 hombres demasiado mayores como para valerse por sí mismos. También estaba el típico parásito de la sociedad, Uriel, un niño no mayor de 15 años, quien no dejaba de inhalar un trapo con tiner. Clara, una estricta mujer católica, quien parecía liderar al grupo y que leía un versículo de su Biblia. Y Adrián, un silencioso hombre, quien parece ser su pareja. Todos ellos se encerraron ahí desde el primer brote del virus, y desde entonces ven a pequeños grupos partir con provisiones y nunca volver. Aún así, el pequeño grupo no pierde la esperanza de que lo salven. Víctor les cuenta que lleva días en las calles y nunca ha visto policías o el ejército, ni nadie que quiera ayudar. Les recomienda tapar mucho mejor las ventanas, pues si para él fue fácil entrar, también lo será para esos seres. Víctor no planea quedarse mucho, pero desea ayudar. En parejas buscan tablas y clavos para la misión. Es ahí donde comienza a conocer más a Uriel. El niño cuenta cómo sus hermanos mayores murieron dentro de una ola de monstruos, mientras él miraba impotente. ¿Ola de monstruos? Víctor había visto pequeños grupos de 7 u 8, pero llamarlo ola era sin duda resultado del trauma por su pérdida. Eran ya las 5:33 de la tarde y habían terminado. Uriel le pidió a Víctor ir con él, pero este se negó. Ya se había demorado mucho su camino y necesitaba encontrar a Mónica. El niño insistía cada vez más, hasta que su breve discusión fue interrumpida por unos gruñidos. Todos miraron cómo el perro ladraba hacia una recién bloqueada puerta, y el horror inundó los pasillos de aquel mercado. Eran ellos. Desde afuera, esas cosas rasguñaban, mordían e incluso chocaban contra las tablas de aquella pequeña entrada. Todos tomaron lo que pudieron y se prepararon para lo peor. Aquella puerta explotó entre vidrios y astillas, dando paso a un obeso pero ágil ser, seguido de 2 más. Potenciados por el violento virus, ni las pedradas ni martillazos detuvieron a esas máquinas mortales. Víctor fue derribado fácilmente por uno de ellos y con su antebrazo en la garganta de aquella cosa detenía las feroces mordidas. El sonido de sus dientes chocando de esa forma tan violenta y tan cerca de su cara lo volvían loco. Un fuerte sonido calmó momentáneamente el frenesí descarnizado. Un balazo atravesó el cráneo de aquel ser, y quien, como si de un botón de apagado se tratase, dejó caer su peso inmóvil contra Víctor, y éste pudo empujarlo hacia un lado. Exhausto por ese breve encuentro, que no hacía más que demostrar que estaban en clara desventaja contra esas cosas, Víctor levantó su cabeza y vio a Uriel empuñando tembloroso y asustado un arma. Producto de una vida en la calle y una dudosa profesión, ese niño cargaba un arma todo este tiempo y nadie se había percatado de ello. Víctor se levantó, le arrebató la pistola, tomó al atónito niño del brazo
y subieron a la planta alta, donde aquella devota mujer rezaba desconsolada por la protección de todos los ahí presentes. Víctor buscaba una posición elevada para poder abatir mejor a esos seres, pero todo fue inútil. No pudo hacer nada, pues en aquel oscuro mercado, solo los gritos de dolor eran perceptibles desde distintos puntos. Después de un lapso que pareció una eternidad, Víctor gastó 2 inútiles tiros, tratando de darle a uno de ellos que salió a toda prisa por la misma puerta por la que habían entrado. Al poco tiempo, vinieron los verdaderos gritos de horror. Desde lo alto, pudieron ver el panorama. Erika lloraba y gritaba sosteniendo los intestinos de su hermana, y frenética trataba de unirla nuevamente pieza por pieza. La señora Marta, o lo que quedaba de ella, estaba esparcida por todos lados. No resultaba extraño saber que los ancianos sucumbieron ante aquel macabro ataque. Al fondo, Adrián, quien se hallaba sentado en una esquina, había sido acorralado entre cajas de madera, y a sus pies, el cuerpo inmóvil del monstruo más obeso del grupo, con un tubo atravesado en su ojo. Lo preocupante era ver cómo Adrián se convulsionaba, algo para nada bueno, pues un gran pedazo de carne había sido arrancado de su pecho y ahora comenzaba a gruñir. A lo lejos se escuchaba un grito. Aquel monstruo que había salido corriendo gritaba a todo pulmón en medio de la calle. Su intrincado grito se repetía en forma y volumen. Al escuchar esto, Uriel se tiró al piso y comenzó a llorar abrazando sus rodillas. Los gritos de aquella cosa fueron silenciados por una violenta ráfaga de disparos. El sonido de botas marchando y de helicópteros dieron alivio al corazón. La señora Clara bajó corriendo, llorando de alegría, pues sus plegarias habían sido contestadas. La heroica fuerza militar había llegado al fin. Llegó hasta Erika y la levantó como pudo, separándola bruscamente del cadáver de su hermana. Juntas serían rescatadas. Pasaron corriendo junto al destrozado cuerpo de Adrián, quien giró bruscamente su cabeza hacia ellas. Nada más importaba, el infierno había terminado ya. Un potente disparo atravesó su pecho, perforando limpiamente la bonita pasta forrada de piel de su amada Biblia. Cayó de rodillas, preguntándose por qué, pero su respuesta fue una inmisericordia lluvia de balas, las cuales también fueron descargadas en Erika. Víctor trató de levantar a Uriel, pero este se aferraba a la escalera, así que decidió salir con las manos en alto en son de paz. Pero al percatarse de su presencia, los militares nuevamente abrieron fuego. Esto debía ser un error. Posiblemente los confundieron con esos muertos vivientes. Pero no, la razón era más que obvia. Si aún quedaba un hilo de gobierno en este mundo roto, no se iban a exponer a salvar un testigo. Y por ello, toda prueba que delatara su pésima reacción como gobierno para lidiar con este virus debía ser borrada del pizarrón. Ellos no llegaron a ayudar, sino a limpiar, por lo que dieron la orden de quemar todo el lugar. Víctor corrió hacia la planta alta mientras veía cómo el fuego consumía a Adrián. Esto no podía ponerse peor. La calle quedó en silencio por unos segundos y después de eso sonó la señal de retirada. Los militares huían en sus vehículos y se alejaban del lugar. Víctor no entendía qué pasaba hasta que miró por entre las tablas que cubrían una de las ventanas. Y ahí, en ese momento, Víctor se sintió diminuto. Un mar de esas cosas, una horda de muertos vivientes corrían hacia aquel pequeño mercado. Vio como algunos militares fueron devorados por esa ola de monstruos, tal como dijo Uriel. Todo el mercado se iluminaba por las llamas,
Pero esto se pondría peor. Puertas y ventanas fueron destrozadas por la frenética entrada de aquellos seres. Incluso las columnas vibraron por el impacto. Cientos y cientos de jadeos y gruñidos llenaron los pasillos. Víctor intentó hacer reaccionar a Uriel, pero este no se soltó de aquel barandal, así que lo dejó y corrió por su vida. Tratando de encontrar una salida, encontró al perro escondido en un local vacío de esa misma planta. Este ladraba descontrolado, llamando la atención de esos seres y percatándose de la presencia de Víctor. Sería inútil gastar balas en ese mar infinito. Entonces guardó el arma y siguió corriendo. Su única salida era llegar a la azotea. Para ello, debía trepar sobre las vigas de madera del techo. Víctor vio con horror cómo aquellos seres estaban destripando a Uriel aún consciente, y también cómo una podrida mano tomaba al perro por la cola y lo jalaba a las bocas de esos monstruos. Víctor corrió lo más que pudo y a tropezones subió por aquellas vigas, pero sumado al peso de las criaturas que le pisaban los talones, ese bálsamo de esperanza, aquella ilusión de libertad, se rompió en podridos pedazos, haciéndolo caer 14 metros de altura. Con el impacto, quedó más que claro que varios huesos se rompieron. Adolorido y sofocado, se arrastró como pudo debajo de un mostrador de cemento. Ahí, lamentó todos sus errores, despreció todas sus malas acciones, esas veces en las que fue una persona vil y cruel. De pronto, sus pensamientos se clarearon. La sonrisa de Mónica se apoderó de su mente. Cerró los ojos para poder verla mejor en sus memorias. Esos ojos en los que a él le encantaba reflejarse. Verla a ella desde abajo, rogando por un beso. Sus carcajadas inundaban cada rincón de su mente. Lo hizo sonreír, lo hizo llorar y lo hizo recordar que nunca nadie se había preocupado así por él. No fue importante para nadie en este mundo, excepto para ella. Solo a ella. Solo ella supo cómo curar sus heridas y darle sentido a su vida. Una respiración rancia y caliente chocaba contra su cara. Apretó la pistola dentro de su pantalón. Estaba claro que todo estaba perdido. Su carne sería para ellos, pero no moriría sin pelear. Abrió los ojos, dispuesto a encarar lo que fuera, pero lo que vio lo dejó sin habla. Un rostro dolorosamente familiar estaba frente al suyo. Uno sangriento y carcomido. Uno que había perdido partes importantes de carne, dejando ver el hueso debajo. Esto era una macabra broma de la vida. Ese rostro era el de Mónica, o al menos una versión de lo que alguna vez fue ella. Lo tenía a centímetros, pero ella no atacaba. Su lechosa mirada se cruzó con la de él, y así compartieron un largo momento. Víctor lloró como nunca en su vida. Trató de moverse, pero su cuerpo no le respondía. El miedo lo invadía. Estaba en shock. No podía creer lo que el destino le había hecho a un ángel. Si alguno de los dos merecía estar en ese calavérico estado, debía ser sin dudas él. Se suponía que él la protegería, pero ahora estaba ahí. Víctor trató de hablarle, pero era inútil. Ella no respondía. Por momentos, ella gruñía, mostrando sus amarillentos dientes. Era un hecho. La delgada barrera que separaba su estado lúcido del animal se resistía lo suficiente para poder tener ese momento de contacto visual. Mónica empezó a olfatear su cuello y ropa y se detuvo a un costado de su pierna. Podía oler la pólvora.
Ella olfateaba la pistola dentro de su pantalón. Víctor lo entendió. Lentamente sacó el arma, pesada y brillante, yacía en su temblorosa mano. Vio cómo el cuerpo de ella se relajó. Dejó de estar encorvado como el de un felino depredador. Ella se acercó más a él, se recostó en su pecho y suspiró. Él lloraba desconsolado y acariciando su cabello, le apuntó el arma en la sien. Te amo y siempre te amaré, repetía una y otra vez. Perdóname, imploró entre lágrimas, frustrado e impotente, pero aliviado, porque al fin la tenía en sus brazos. Entre el humo y el calor sofocantes, jaló el gatillo, y el estruendo llamó la atención de todos esos frenéticos y bestiales seres. Miró cómo todos ellos se abalanzaban hacia él. Adolorido, envolvió el cuerpo de Mónica. Tú eres mi vida, mi diosa. Eres el amor de todas mis vidas. Fueron sus últimas palabras, y en un rápido movimiento se apuntó el cañón hacia el cielo de la boca y disparó.